Muy buenos días, doctora María Merizalde. Nosotros somos la sala número 6 y está conformado por 3 integrantes, por Evelyn Ochoa, Vladimir Cardona y Rita Taipe. A mí me ha correspondido exponer acerca de la teoría del delito, la finalidad del delito y elementos del delito. Voy a hablar acerca de la teoría del delito. Delito es la conducta humana voluntaria y es sancionado por el Estado. Esto es sancionado por la cárcel. La teoría del delito es la doctrina que analiza la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Debe ser organizada y sistemática. Debe cumplir cada paso para detectar si existe delito. No podemos saltarnos ningún paso. Ninguna persona puede ser privada de su libertad, ya que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 le respalda en el artículo 66. Además, también nos garantiza los derechos del bien jurídico, como es el derecho a la vida. El Estado puede limitar las sanciones. Se debe aplicar los principios de legalidad y igualdad. No hay preferencia para nada. Todo delito debe ser probado con sus respectivas pruebas. Para que sea identificado dicho delito, ¿cómo puede ser robo y estafa? Todo delito es aplicado mediante la ley escrita. Nada puede ser de palabra. Está conformado por dos sujetos, como son el sujeto activo y el sujeto pasivo, o actor y víctima. También hay diferentes figuras de delito de delitos particulares que encontramos en el Código Orgánico Integral Penal. La finalidad de la teoría del delito nos sirve para analizar y identificar un hecho y al actor del delito causado. También define sus elementos, como la conducta, la tipicidad, la antigüedad, la culpabilidad, la punibilidad. Cada de estas características nos permite ir identificando qué clase de delito es. También tenemos 5. Los elementos del delito son 5, como es la conducta, la tipicidad, la antigüedad, la culpabilidad y la punibilidad. Debemos ir cumpliendo paso a paso, no podemos saltarnos ningún paso. Como 1, conducta, es el comportamiento humano, el hecho voluntario que encamina a una conducta. La conducta se divide en 2, como es la acción y la emisión. La acción es hacer algo y es penado de acuerdo al artículo 23 del COI. Y la emisión es dejar de hacer algo cuando el funcionario no cumple con su labor. Eso está establecido en el artículo 33. En el artículo 24 nos dice que no son penados, pero deben ser comprobados, como son la fuerza física irresistible, movimiento reflejo y el estado de plena inconsciencia. El segundo elemento de la teoría del delito es la tipicidad, es la legalidad, es la conducta, es específica y adecuada del tipo penal. Y se divide también en 2, como es la objetiva y la subjetiva. La objetiva es la percibible y la subjetiva es la invisible, que también comprende en 2, que es en el dolo y en la culpa. El dolo es intencional y la culpa es algo que se quiso hacer. 3, la antijuridicidad. Es el justo penal en el cual vulnera un bien jurídico del Estado. Contradicción de la conducta. 4, la culpabilidad. Debe cumplirse la tipicidad y la antijuridicidad para que sea juzgado.
tiene también dos elementos que son los imputables y los inimputables. Los inimputables son los enfermos mentales y los menores de 18 años, pero ellos también sí tienen su sanción. Y 5. La punibilidad, pena, sanción de 1 a 2 tercios de la pena que le corresponda si el delito se habría consumido. El delito para mí es el principal materia de todas las materias en el área jurisdiccional. Aquí nos garantizan los derechos, como es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Ninguna persona puede ser juzgada si no tiene su respectivo paso a paso que debemos ir cumpliendo, como es la culpabilidad, donde se detecta al actor, donde se detecta el delito, cómo fue cometido. Y cada paso debemos ir cumpliendo para ir obteniendo la información correcta para que sea sancionado y penado. Toda esta área debería ser transparente y aplicado al 100%, ya por cuanto es la vida de las personas en las cuales se les está administrando la sanción. El delito va encaminado con las características que debe irse cumpliendo cada uno. Todo delito debe ser juzgado de acuerdo al COI. Gracias. Buenos días, doctora. Mi nombre es Evelyn Ochoa y el día de hoy voy a hablar sobre los dos primeros elementos que se establecen para que sea considerado como delito y sus causas de exclusión dentro de la teoría del delito. El primer elemento a tratar es la conducta. La conducta, como primer elemento de la teoría del delito, puede definirse como un comportamiento exterior evitable. Esta conducta comprende los supuestos de acción y omisión en la teoría del delito. Para que la conducta se considere como un delito dentro de esta teoría, debe ser típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el COI. Asimismo, para que esta conducta sea sancionada, debe ser penalmente relevante y tener esa intencionalidad o voluntad de causar o cometer aquella infracción. Esta conducta está dividida, por así decirlo, en dos modalidades, la acción y la omisión, entendiendo la acción como la intención de hacer algo. Por otro lado, la omisión, el no hacer algo, es decir, cuando yo me encuentro en la posición de garante por mandato legal de cuidar algo y no hacer. Aquí podemos ejemplificar en el siguiente caso. En el caso que están atracando un banco muy reconocido en la ciudad y al otro lado de la vereda está un policía y se queda sorprendido por la situación y decide sacar su videocámara y empieza a filmar todo el acontecimiento. Por otro lado, un ciudadano también saca su teléfono y empieza a realizar la misma acción, empieza a grabar. En este caso planteado, ¿quién es la persona que debe actuar frente a una situación de esta magnitud? Pues obviamente el que está en la posición de actuar frente a este caso es el policía, ya que él es el garante legalmente constituido y está en la obligación de precautelar y servir a los ciudadanos que se encuentran frente a un robo, a un secuestro y todo este tipo de delitos. Una vez analizado esta parte, quiero hablar sobre las exclusiones o las circunstancias en las que se puede justificar la conducta. Es decir, que los resultados que se haya podido dar de esas conductas automáticamente desaparezcan. Y estas exclusiones están expuestas en tres situaciones. Cuando existe fuerza física irresistible, movimiento reflejo y estado de plena inconsciencia. Aquí podemos plantear el caso de un terremoto. Están un grupo de estudiantes sentados en un aula audiovisual en el segundo piso del colegio. Ellos están a gusto observando un documental y de repente todos empiezan a tambalear. Entonces, asustados por la situación que se está presentando, se dispersan y empiezan a salir creando un tumulto. Todos están queriendo salvaguardar sus vidas y llegar a un punto de evacuación seguro, pero resulta que María empieza a correr desaforadamente. Y aquí hay un punto importante. Ella desde pequeña utiliza lentes, ya que ella tiene un problema de miopía.
Entonces a ella se le caen los lentes y ella, en todo este alboroto, por instinto, igual ella quiere bajar como del lugar y sin querer tropieza empujando a uno de sus compañeros por el borde de las escaleras, ocasionándole innumerables fracturas. Entonces, en este caso podemos observar que aquí no hubo esa intencionalidad por parte de María. Simplemente fue algo que se dio por la situación, por la fuerza física irresistible, tal vez por el estado de plena inconsciencia, ya que no se podía evitar. Es por esto que estas excepciones o exclusiones deben estar debidamente comprobadas. ¿Y cómo se las comprueba? Verificando que la acción anterior no haya podido ser evitada. Una vez comprobado que hay este elemento de la conducta para que sea considerado delito, pasamos al siguiente elemento, la tipicidad. Tipicidad es la redacción que consta en el Código Orgánico Integral Penal de lo que se considera prohibido y que efectivamente, de verificarse, esa persona recibirá una pena o una sanción. La tipicidad, que viene del tipo penal o la descripción de un delito, tiene a su vez tres elementos: la conducta típica, sujetos y objetos. Dentro de la conducta típica, toda redacción de un delito tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Objetivo hace alusión a todo lo que yo puedo ver, todo lo que puedo percibir con los sentidos, todo lo que está adecuado dentro de la norma. Un ejemplo sencillo en donde nos establece que el que mate a otro será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces, todo esto que yo puedo encajarlo dentro de la norma, puedo verlo, escucharlo, percibir. De ahí tenemos también el elemento subjetivo, que son los elementos invisibles. Tiene dos modalidades, es decir, el delito puede dividirse mediante dolo y culpa. Cuando hablamos de dolo, sabemos que esta persona, este agente, tiene la intencionalidad de hacer un daño. La mayoría de nuestros delitos establecidos en el COI son dolosos. Tienen la finalidad de causar un daño, tienen un resultado y la acción se encamina a ese resultado. El dar muerte a alguien tiene como resultado matar, tiene una finalidad establecida. Luego, como segundo elemento dentro de la parte subjetiva, tenemos la culpa. Esta, por otra parte, es la obtención de resultados lesivos que no han sido intencionales, es decir, que no han tenido esa finalidad, pero que han sido causados producto de la imprudencia, negligencia e impericia. Todos son cometidos por parte del autor, del sujeto activo, y se lo conoce como la inobservancia del deber objetivo de cuidado. Como segundo elemento de la tipicidad tenemos al sujeto, que este a su vez se subdivide en dos: sujeto activo y sujeto pasivo. El activo es aquella persona que delinque, y el pasivo corresponde a la víctima, a lo que técnicamente llamaríamos la titular del bien jurídico protegido, es decir, a quien se efectúa o a quien recae la acción o omisión delictiva. Y el tercer elemento de la tipicidad son los objetos. Tenemos el objeto material y el objeto jurídico. El material corresponde con la persona o cosa sobre la cual recae la conducta delictiva, y el objeto jurídico sobre el bien jurídico que se busca tutelar. En el caso en el que yo golpeo a alguien, el bien jurídico vulnerado en este ejemplo es la integridad personal. Hasta aquí yo he expuesto sobre los dos de los tres elementos que existen dentro de lo que se considera delito. La primera es la conducta, la segunda la tipicidad y la tercera la antijuridicidad, que la va a exponer a continuación mi compañero. Buenos días, doctora María Merizalde. Mi nombre es Yannick Brahimi Cardona Cabrejo, soy integrante de la Sala 6 y yo le voy a explicar sobre la antijuridicidad y sus exclusiones. Bueno, entendemos por antijuridicidad que es un acto o hecho que es contrario al ordenamiento jurídico y por ello es susceptible a una sanción. Obviamente si incurren en los elementos de la infracción administrativa, que tiene que ser la tipicidad y la culpabilidad. Bueno, entendemos por antijuridicidad a una contradicción a la norma, al ordenamiento jurídico, que es un tanto injusto y que es la propia acción valorada antijurídicamente, que es injusto y se encuentra el desvalor del resultado. Y también la antijuridicidad es también un tipo de relación entre la acción humana
y la norma a su vez. Que es injusto en la acción que es declarada antijurídica, porque representa un concepto injusto en la totalidad del orden jurídico, mientras que es una noción múltiple porque se puede afirmar que existe una antijuridicidad específicamente, penalmente, pero a su vez puede ser injusto. Bueno, ahora le voy a hablar sobre las causas de exclusión de la antijuridicidad. Eso está establecido en el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice que las causas de exclusión, nos dice que una de las causas de exclusión es la legítima defensa y el estado de necesidad, y que no existe infracción penal cuando la conducta típica se ha basado en eso, se encuentra en eso, justificada en eso, en el estado de necesidad o en la legítima defensa, dando el cumplimiento a una orden legítima, expresa autoridad competente o un deber legal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estado de necesidad. A ver, el estado de necesidad es cuando la persona actúa protegiendo un bien jurídico o un derecho, él o a otra persona. Obviamente puede ser que le cause un daño, una lesión a esa persona, pero siempre tiene que estar justificado y valorado cuando se encuentren los siguientes requisitos: que el derecho sea protegido y que esté en peligro. Otra es la legítima defensa. Es cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho, sea por sí mismo o protegiendo el de otra persona. O también tienen que ver diferentes requisitos para que ocurra esta antijuridicidad, pero que es una exclusión para que se pueda cometer, ya que necesita que sea racional en la defensa, que no haya provocación, no haya ningún tipo de provocación, y que no sea de origen tiempo, o sea, que no haya ocurrido ayer y que después se dé la reacción un día después, porque eso ya sería un tipo de violencia, sería un tipo de venganza, y eso no está justificado en la legítima defensa. Y en el cumplimiento de un deber legal, puede ser de un servidor privado, de un guardia de seguridad privado o de un servidor policial, que en un caso proteja un bien jurídico, pero en este acto de protección pueda haber dañado, lesionado o dado muerte a una persona. Está justificado, pero únicamente cuando se reúnan los elementos para que sea comprobado así. Y la culpabilidad y sus exclusiones. Y la culpabilidad es hacer responsable a una persona por sus actos, más o menos un tipo de juicio de reprochamiento por el acto cometido que causó algún tipo de lesión o otro tipo de daño a un bien jurídico. Y porque existen personas que se consideran inimputables. Más o menos un claro ejemplo es los adolescentes menores de 18 años que
a ellos no se los va a juzgar igual que a una persona mayor. Es diferente el proceso, están excluidos de la culpabilidad. Bueno, no excluidos totalmente, pero de un diferente proceso, los mandan a aislamiento y a un centro de infractores de menores. Bueno, también en otro tipo de exclusión serían las personas que no tienen toda su capacidad mental, una perturbación mental, también personas que tienen alteración a la personalidad, más o menos un ejemplo claro en lo penal serían los psicópatas, porque no se les puede hacer ningún tipo de reproche por su condición tal. También las personas, cuando se sabe que es imputable en términos generales, cuando uno cumple 18 años y si no tiene perturbación mental, y entonces entonces ahí sí se someten a juicio, un juicio de reproche. Otra arista que hay que ver es el punto de la culpabilidad, que si la persona actúa bajo algún error o una falsa concepción de realidad, e incluso puede estar conectado a una cierta rústica de la persona, la doctrina que reconoce los tipos de error de tipo y error de prohibición. El error de tipo el error de tipo es cuando para entenderlo, es cuando hay una conducta, es decir, la reacción como construyó, que desconocía de la estructura de la conducta y todo. Entonces, al momento de configurar la acción o conducta entendida por el derecho como delito, es necesario que tenemos que abordar los tres elementos de convicción que forman parte del mismo, como son la tipicidad, la antijuridicidad y obviamente la culpabilidad, considerando correctamente la categoría de la culpabilidad. Esta se debe considerar como un principio jurídico al momento que se realiza la imputación de la responsabilidad penal a la persona. Muchas gracias.